Empieza, muchachos, por favor. Buenos días, profesor y compañeros presentes. Hoy vamos a presentar la virtud del bien. Nuestros integrantes son Betty Aguilar, Emily Ramírez, Saralín Medrano, Juana Gómez y mi presente Marcela Molina. ¿Qué es la virtud del bien? La virtud del bien es aquel que no busca, que tiene integridad y que es por encima de cualquier cosa un buen ser humano, la que sabe valorar cuando sus acciones van a contribuir a un bien, a ser capaces a realizar acciones que beneficien a los demás. Ser una buena persona que hace el bien va más allá de solo hacer cosas buenas por los demás. Debes aceptarte y amarte tal como eres antes de dar energía positiva al mundo. La importancia de la virtud del bien. Hay que ser buena persona por lo general, pues si tienes buena actitud ante los demás te tratarán igual y tendrás más ventajas en la vida que perjuicios. Por eso no quiere decir que al ser bueno te tomen por tonto, porque respetando a los demás y teniendo buena educación, la gente también te puede demostrar lo mismo. Los tipos de bien son el bien personal y el bien ontológico y el bien moral. El bien ontológico es el que es la bondad de las cosas, es un aspecto de su ser. El bien moral es aquel bien del hombre, propio del movimiento de su naturaleza y de los afines. El bien personal, el bien moral se clasifica en bien personal y bien común. El bien personal es el que beneficia a una persona. El bien común es el que beneficia a una comunidad. Características. 1. Empatía. Para ser una buena persona es importante ser capaz de ponerse en el lugar del otro. 2. Paciencia. La paciencia es una actitud que nos empuja a soportar posibles contratiempos o dificultades. 3. Confianza. Una buena persona debe ser alguien en quien los demás pueden confiar. 4. Sentido del humor. El sentido del humor es importante puesto que puede proporcionar el toque de alegría que muchas personas necesitan. 5. Optimismo. El optimismo procura ver el lado positivo de las cosas y centrarse en él antes que los aspectos negativos. 6. Altruismo. Una buena persona debe ser capaz de realizar acciones que beneficien a los demás aunque requieran un sacrificio personal. 7. Humildad. La humildad es la capacidad para reconocer las debilidades y limitaciones propias. 8. Generosidad. Compartir con los demás es una de las acciones básicas que debe desarrollar cualquier buena persona. 9. Respeto. Todas las personas solo por el hecho de serlo merecen respeto. 10. Honradez. Una buena persona honrada no debe mentir ni engañar a los demás. Ok. Perdón, sí. Fíjate que no se escucha. No sé si soy yo el problema o no sé.
No, no se escucha, no sé si el resto lo escucha. A habilitar sonido original. Bueno, no hay problema por eso, muchachos. Me manda el video por WhatsApp, así miro yo la parte pues que iba a exponer ella. Bien, vamos a las preguntas, ¿verdad? Vamos a hacerlo rápido para que pase otro grupo. A ver o todavía van a continuar. Todavía falta. Ah, ok, perfecto, termine, muchachas, lo siento. El bien hay que hacerlo en todo momento, a pesar de que otras personas no lo hagan. El bien es una virtud que satisface valoraciones como la verdad, la justicia, el orden, la armonía, el equilibrio, la paz, la libertad o todo lo que favorece el bienestar. Al hablar sobre el bien, podemos darnos cuenta de dos aspectos. El primero, que al calificar algo como bueno, lo hacemos desde nuestra propia conciencia personal. El segundo, que los integrantes de un grupo o comunidad podemos llegar con relativa facilidad a un punto de acuerdo o coincidencia acerca de lo que es bueno sobre algo que conocemos. Eso es todo, muchachos. Sí, Bien, vamos a las preguntas. Ustedes estaban hablando de lo que es bueno, ¿verdad? De del bien como una virtud. Les pregunto, es lo mismo, esto es para el grupo, ¿verdad? Para el grupo que expuso. Es lo mismo hacer el bien, perdón, no hacer el bien a no hacer nada. ¿Puedo yo no hacer el bien o simplemente puedo yo no hacer nada y hago bien? O exigidamente, si no hago el bien es porque voy a hacer el mal. ¿Qué opinan ustedes? El grupo que expuso. Sí, muchachos. no exactamente, al no hacer nada, al no hacer el bien, no hacer bien, pero sí realiza algo, puede ser malo o no. Voy a preguntarle, ¿verdad?, a los que se supone que están poniendo atención, sobre todo los que tienen la cámara apagada. A ver, Moisés, explícame qué cosa es el bien, según lo que expusieron, lo que expuso ahorita el grupo. Moisés, no está Moisés, está ocupado con algo más importante que sus clases, ¿verdad? Entonces, bien, yo les preguntaba esto, ¿verdad? Y hasta cierto punto un tanto enredado cuando yo hago la pregunta. Si no hago el bien, entonces quiere decir que hago el mal o puedo no hacer ninguna de las dos. Vamos a explicar con bueno, con un ejemplo, ¿verdad? Para no hacerlo tan largo, para que pase el siguiente grupo, que sería el grupo a ver, el grupo de Moisés. No sé, tal vez Moisés se prepara el grupo de él.
Sí, profe, yo voy a Entonces, compartir pantalla, voy a proceder a apagar la cámara, ¿ok? ok, no hay problema. Mientras, antes de ello, solo explico, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el bien, muchachos, es porque estamos haciendo lo contrario a el mal. O sea, si a mí las leyes me dicen que no debo de robar, ¿qué cosa es hacer el bien? Cumplir la ley. Vamos a resumir en esta expresión. Hacer el bien es cumplir la ley. Eh, en alguna ocasión nosotros, bueno, de hecho un alumno de quinto año me preguntaba, profesor, nosotros hemos visto creciendo en valores toda la vida, pero nunca supe yo qué es civismo, me dice, yo nunca supe qué cosa es civismo, entonces yo le explicaba y lo mismo le explico a ustedes, ¿verdad? Una persona cívica, una persona que practica el civismo, aquella que pone en práctica lo que la ley le indica. Entonces, si yo respeto la ley, cumplo con la ley y soy un ciudadano cívico. Bien, lo que yo les decía con el ejemplo, a mí las leyes me dicen no matar, ¿verdad? Porque algo que se considera como malo. Por lo tanto, al yo cumplir esto, hago el bien porque estoy cumpliendo la ley. Ahora, si yo vengo y mato, obviamente hago lo contrario, hago el mal. Si no mato, hago el bien, pero ahora, si en un dado caso tengo una voy a poner un ejemplo, voy a ponerlo más complicado esto, y aquí podrían participar cualquiera de ustedes. Cuando una persona mata por responsabilidad, y ustedes me dirán, pero profesor, ¿quién va a matar por responsabilidad? Obviamente nadie, ¿verdad? Pero pongo el ejemplo de de los soldados que van a la guerra. Les pregunto, ellos cuando matan a alguien en una guerra, ¿están haciendo el bien o están haciendo el mal? ¿Qué opinan ustedes? Puede opinar cualquiera, ¿verdad? Creo que está haciendo el mal, Ujú. ¿Por qué crees que está Profe, haciendo el mal? porque la ley de Dios es superior a la del hombre. Ujú. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Profe, para mí está haciendo el bien porque pues están en la guerra. Si él no lo mata, lo va a matar él. Ok. ¿Alguien más? No se Pero, trata tanto de hacer el bien o el mal, o sea, sí tiene que ver, pero en su trabajo es lo que a ellos le indican hacer, porque como dijo una persona anteriormente, si ellos no hacen eso, lo otro o lo contrario se lo van a hacer a ellos. No es que influya mucho la manera de pensar de la persona. Ujú. Gracias. Una más para continuar con la sesión. bueno, profe, Ujú. yo creo que, bueno, bueno, es que la verdad no hay una forma de decirlo, porque es cierto que está actuando en contra de la ley de Dios, en contra de los mandamientos, pero si usted se fija, pues tomando un poco de la Biblia, hay algo a lo que llaman ellos ira santa, que es por defender algo o o sea, por ejemplo, Jesús cuando entró en el templo, él tiró todos los cestos de la gente que estaba vendiendo, pues, entonces, es cierto, es una acción extraña, es algo bastante violento, pero de igual forma lo hizo por una causa buena. Entonces, a eso es lo que le llaman ira santa, creo. Algo así. Bien. ¿Alguien más va a opinar algo o ahí quedamos? Ok, nadie más. Bien, entonces cuando hablamos de hacer el bien o hacer el mal, muchachos, hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿verdad? Yo les ponía este ejemplo de un soldado que va a la guerra y tiene que matar, porque aquí es donde nos podemos preguntar, entonces un soldado, lo que les preguntaba a ustedes, ¿verdad? ¿Hace el bien o hace mal? Y la respuesta es que podemos deducir muchas cosas. Unos pueden decir, hace el bien porque o sea, si no se defiende, lo matan. Hace el bien porque es lo que le indican. Otros dirán, hace el mal porque no está bien quitarle una vida a una persona en una guerra. Ahora, la respuesta aquí no está en los soldados, porque no son los soldados quienes buscan la guerra, son los, las personas
de alto cargo que se entren en conflicto y provocan una guerra a tal punto de enviar a gente a morir por defender los intereses de ellos. De hecho, todas las guerras nacen por eso, muchachos. Las guerras no nacen porque un pueblo tenga un conflicto en común contra otro pueblo, no. Nace porque una persona tiene conflicto con otra, entonces cada quien recluta a su grupo y lo envían a matar. Entonces, el problema de aquí no está tanto en la persona, porque obviamente si a uno de ustedes los varones lo envían, Dios primero que no, ¿verdad? Pero supongamos un ejemplo, ¿verdad? A mí me mandan a la guerra, obviamente yo tengo que defenderme, porque es un derecho como un ciudadano que tengo al defenderme y no hago el mal por defenderme. Ahora bien, está por la parte contraria de quitarle la vida, entonces donde sí podría hacer el mal. Pero voy a esto, ¿verdad? La responsabilidad en este aspecto no la tienen los soldados, porque al final de ellos solo cumplen con una promesa que hicieron. Ellos hicieron una promesa de defender la soberanía de un país, la seguridad de un país, etcétera. Ellos nunca prometieron matar. Ustedes pueden preguntarle a un soldado militar si ellos han jurado matar y no lo han prometido. Ellos prometieron defender. Ahora, cuando hay una guerra es porque intereses de otras personas están de por medio y en medio de esos intereses está la vida. Por eso es un tema muy complicado, ¿verdad? Pero igual, eso es un ejemplo exagerado. Un ejemplo más sencillo, nosotros podemos aplicarlo nosotros en la vida diaria. Les pregunto a ustedes, y aquí se la voy a poner un poco más adaptado a su realidad. Si uno de sus alumnos, perdón, uno de sus compañeros se robó un teléfono celular en la clase, ustedes lo vieron, ¿qué harían ustedes? ¿Hablan o no hablan? Algunos van a hablar. Ahora se las voy a poner más difícil. Si esa persona que se robó el teléfono es su mejor amigo, aquella persona con la que han tenido confianza toda la vida, y todavía esta persona viene y le dice, cállate, no digas nada, ¿qué harían ustedes? Para empezar, profe, yo sinceramente hablaría con esa persona porque es una mala acción. Y bueno, si esa persona no recapacita, si se le tiene que decir a una autoridad lo que pasó. Entonces, voy a esto, ¿verdad? Aquí a veces se pone complicado porque no todos piensan de esta forma. O sea, hay unos que te encubren cuando haces algo malo. Entonces, cuando nosotros encubrimos algo malo, nos volvemos cómplices y no se dirán, ¿por qué cómplices? Si yo no hice nada malo, o sea, quien hizo lo malo fue otra persona, fue el que se robó el teléfono en la sección. Pero, ¿por qué a uno se le acusa de cómplice cuando sucede algo malo y uno no habla? Porque el silencio, perdón, porque con las palabras se pudo haber evitado un delito, ¿verdad? Supongamos, ¿verdad? Que el profesor Carlos se robó un teléfono de octavo A. Entonces alguien me mira, pero esa persona no habla, ¿verdad? Porque yo le amenazo, ¿verdad? Si vos hablaste, te aplazo en mi clase. Entonces, obviamente, esa persona se va a quedar callada porque no quiere perder puntos. Pero, ¿por qué esta persona se vuelve cómplice de este delito? Porque bien pudo haberlo evitado. A uno no le debe de importar las consecuencias. Hacer el bien siempre obviamente siempre va a tener consecuencias a como hacer el mal, pero uno debe de optar por hacer el bien. Ahora, cuando uno tiene en sus manos una decisión, uno debe optar por lo que sea mejor. Si yo miro que en mi sección suceden cosas que no deben de suceder, yo debo de tener toda la obligación de hablar, debo de tener toda la responsabilidad de hablar. Yo les ponía ejemplos tan sencillos. A veces se pierde un lapicero, se pierde un corrector y nadie vio, nadie supo, pero es mentira. Más de alguna persona vio. Más de alguna persona miró que alguien agarró un lapicero, que alguien agarró algo que no era de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El bien para nosotros se debe de volver un hábito, una práctica, es decir, algo que diario vayamos haciéndolo. No algo que solamente lo voy a hacer en momentos sí y en momentos no. El bien hay que hacerlo constantemente, ¿verdad? Para que podamos practicarlo de una mejor forma. Bien, quedan 10 minutos. En esos 10 minutos les voy a dar el siguiente grupo para que exponga y las preguntas las vamos a hacer en la siguiente clase.
Así que por favor, el grupo puede compartir pantalla, se va a compartir pantalla y puede avanzar con su exposición. Ok, profe. Este es el grupo de Profe. Moisés, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Empiecen entonces. Tienen 10 minutos y las preguntas en la siguiente clase. Solo una cosa, profe, no se conectó Alejandro. Bueno, y va a ver él después cómo defiende su nota y que me escriba. Hoy le dicen que él me escriba después. Buenos días, compañeros, profesor. Nosotros venimos a exponerle, a hablarles sobre el mal. Bueno, nuestro grupo está compuesto por Andrea Montealegre, por mi persona, Moisés Gutiérrez, Emily Rojas y Alejandro Chavarría, que no se conectó. Voy a pasar ya. ¿Qué es mal? Esta palabra proviene etimológicamente del latín male. El mal es una particularidad negativa que se le atribuye a las personas cuando actúa carentes de bondad o moral dentro de su entorno. Cualquier persona que tiene una conducta fuera de los valores éticos, sus acciones serán consideradas como algo malo. El mal está vinculado con todo aquel deterioro material o moral que un individuo le haya causado a otro. También es utilizado para describir a cualquier enfermedad o dolencia o cuando sucede una calamidad. Este término está comprendido por un sentido negativo, simbolizando el lado opuesto del bien. En algunas civilizaciones, el mal es definido como la contraparte del bien. Alejandro, es la parte de Alejandro. Esa parte le tocaba a Alejandro, profe. Bueno, ustedes sigan entonces. Si él no está, continúe otra persona. ¿Por qué ocurre el mal? El mal existe, es una realidad y lo vemos constantemente en las noticias, en la historia, hasta nuestra propia vida. Y no es nada agradable para nadie que las personas en el mundo sufran. Dios existe, es todopoderoso y todas sus obras son buenas. Y cuando llega el mal a nuestras vidas, creo que es por falta de fe y ausencia de la palabra de Dios en nuestros hogares. Y en nosotros está tomar la decisión de hacer el bien o el mal a las personas. Por ejemplo, cuando Eva decidió pecar y tomó el fruto prohibido y comió, porque Dios le dio una advertencia que no comieran de ahí. Ahí desobedecieron a Dios, hicieron el mal y condenaron a toda su descendencia a la muerte. Porque en ellos estaba la decisión de escoger, porque Dios le dio la oportunidad de escoger. ¿Es bueno ser malo o es algo? Ok, bueno o malo es una cuestión de elección, lo que significa que determina los límites de la libertad. Desde pequeño a nosotros siempre nos han enseñado que es bueno o malo. Siempre nos dijeron que nosotros tenemos que hacer el bien. Cuando alguien cree que es bueno o malo en acuerdo de cierto punto de vista, por su naturaleza, el ser humano está limitado a ser a veces malo. Podemos poner ejemplos, por ejemplo, los robos que se presentan, el asesinato de gente. Para nosotros una condición que el ser humano que indica la ausencia de los principios de nosotros como morales, bondad y caridad es un efecto de naturaleza por el entorno o lo antes que lo figuran a él. Bueno, a mí me corresponde el mal desde el punto de vista cristiano. Quiero comenzar, profesor. Quiero que me responda estas dos preguntas con sí o no. ¿Es Dios bueno? Sí, ¿Es Dios el creador de todo? sí. Bueno, gracias, profe. Bueno, y si decimos que Dios creó todo y que Él es bueno, Él fue quien creó también el mal. Esto nos lo hemos preguntado más de alguna vez en la vida. Y es que nos parece imposible pensar que el más bueno del universo haya inventado el mal. Pero si no fue Él quien lo inventó,
Si no fuera quien lo inventó, dejaría de ser el creador, es decir, dejaría de ser Dios. Por lo tanto, no existiría, por lo que tampoco lo haría ni el bien ni el mal. Pero sabemos que el mal existe, porque la verdad nunca he visto que una persona vea un asesinato, un ataque terrorista, un asalto y diga, sí, está bien, déjalo. Es cierto que hay sus casos, pero no en todo. Por ello, si el mal existe, lo hace también el bien y por lo tanto, Dios. Pero entonces, ¿por qué existe el mal? La respuesta nos la da San Agustín de Hipona en su documento El libre albedrío. Y es que Dios, siendo bueno y justo, nos permite el mal para regalarnos el don más grande que pudo darnos, la libertad. Y que podamos, hecho a su imagen y semejanza, decidir cómo es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ahora, sabiendo de dónde viene el mal, pasemos a que, sabemos perfectamente que el mal es la ruptura del bien. Y este bien es lo normal, las leyes, las normas, las reglas, y son muchas y muchas. Y sin embargo, la religión las resume en 10, a las que llamamos los 10 mandamientos. Esto abarcan prácticamente todo, desde no matar hasta honrar a padre y a madre, no decir mentiras, no codiciar los bienes de los demás. Si cada uno cumpliera esas reglas, viviríamos en paz. No obstante, es más fácil no cumplir las reglas que seguirlas, como dicen, porque son aburridas. Entonces, el mal del que hablamos es nuestra debilidad como personas, es nuestra debilidad como humanos, esa que no nos permite en nuestra libertad optar por lo bueno y más bien decidir lo más fácil, quebrantando así la ley de Dios. Cuando no cumplimos los mandamientos, estamos faltando a lo correcto, por lo tanto, cometiendo el mal. Ese mal la iglesia se lo atribuye al demonio, el que tienta a cada momento buscando que perdamos el camino recto. Y aunque Dios no quiere el mal para sus hijos, lo permite, como dije antes, por nuestra libertad. Ok, eso es todo, ¿verdad, Marcelo? Sí, profesor. Bien, muchas gracias por su exposición. Miren, vamos a hablar de estas cositas más adelante, ¿verdad? Lo que pasa es que son las 10, de hecho quedan 2 minutos. Bueno, en la reunión nos quedan 3, pero vamos a abarcarlo en otro tema. Voy a hacer algunas preguntas, igual, ¿verdad? Vamos a complicar el asunto para que vayamos razonando un poquito. Me gustaron mucho estas dos exposiciones de lo que es bueno y lo que es malo, y vamos a hacer unas preguntas de forma general en la siguiente clase, ¿verdad? Espero que ustedes puedan participar, que podamos todos dar nuestras opiniones para que podamos tener ciertas deducciones y que podamos ir analizando cosas más a profundidad.